Buenos días. Hoy en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, vamos a tomar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versos del 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podría ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, a la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con el dogma de la Inmaculada Concepción, la Iglesia Católica afirma que María, por singular privilegio de Dios y en vista de los méritos de la muerte de Cristo, fue preservada de contraer la mancha del pecado original y vino a la existencia ya del todo santa. 4 años después de la definición del dogma por el Papa Pío IX, esta verdad fue confirmada por la misma Virgen María en Lourdes, en una de sus apariciones a Bernadette, con las palabras: Yo soy la Inmaculada Concepción. La fiesta de la Inmaculada recuerda a la humanidad que existe una sola cosa que contamina verdaderamente al hombre, y es el pecado. El mundo ha perdido el sentido del pecado. Se bromea como si fuera lo más inocente del mundo. Inclusive lo utilizan e invitan a practicarlo con sus productos y sus espectáculos para hacerlos más atractivos. Se refiere al pecado con diminutivos. Este es un pecadito. Estos son pequeños vicios. No son graves, así que no hay problema. La expresión pecado original se utiliza en el lenguaje publicitario para indicar algo bien distinto a lo expresado en la Sagrada Escritura. Un pecado que da un toque de originalidad a quien lo comete. El mundo tiene miedo de todo menos del pecado. Teme la contaminación atmosférica, las penosas enfermedades del cuerpo, la guerra atómica, actualmente el terrorismo, pero no le da miedo la guerra a Dios, que es el eterno, el omnipotente, el amor. Se olvidó de lo que dijo Jesús al respecto. No teman a quienes matan el cuerpo, sino solo quien, después de haber matado, tiene el poder de arrojar a la gehenna eterna. Esta situación ambiental ejerce una tremenda influencia hasta en los creyentes, que quieren vivir según el Evangelio. Produce en ellos como un adormecimiento de la conciencia, una especie de anestesia espiritual. Muchos que hablan de pecado, tienen de él una idea completamente inadecuada. El pecado se despersonaliza y se proyecta únicamente sobre las estructuras generales. Se acaba por identificar el pecado con la postura de los propios adversarios políticos o ideológicos. Todo parecería indicar que el pecado solo es real para los fanáticos religiosos y que, por tanto, si yo me declaro no creyente, pues no cometo pecado, como si el no creer lo excluyera de la condición humana o de su ser de criatura. Todo apunta a que en lugar de librarse del pecado, todo el empeño se concentra hoy en librarse del remordimiento del pecado.
En vez de luchar contra el pecado, se lucha contra la idea de pecado, sustituyéndola con aquella bastante distinta del sentimiento de culpa. Se hace lo que en cualquier otro campo se considera lo peor de todo, o sea, negar el problema en lugar de resolverlo. Como quien cree que elimina la muerte suprimiendo el pensamiento sobre la muerte, o como el que se preocupa de bajar la fiebre sin curar la enfermedad, de la que la fiebre es solamente un síntoma. San Juan nos enseña que si afirmamos estar sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos de Dios un mentiroso. Dios, de hecho, dice lo contrario, que hemos pecado. La Escritura dice que Cristo murió por nuestros pecados. Suprimir el pecado es hacer vana la propia redención de Cristo, destruir el significado de su muerte. Cristo habría derramado su sangre por nada. Pero el dogma de la Inmaculada Concepción nos dice también algo sumamente positivo, que Dios es más fuerte que el pecado y que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. María es la señal y la garantía de esto. La Iglesia entera detrás de ella está llamada a ser resplandeciente, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Pidámosle al Señor que tomemos en serio el pecado, que no le restemos importancia en nuestra vida, que no disminuyamos el pecado ni lo califiquemos como pecado más o menos grave, pecado grave o pecado que no tiene mucha importancia y que por lo tanto, como Dios es misericordioso, pues Él tiene en cuenta que somos débiles y lo perdona todo. No podemos ser tan, entre comillas, olímpicos a la hora de pensar en el pecado. Tenemos que tomar nuestra vida de pecado en serio. Y tenemos que considerar que el pecado nos puede condenar eternamente y que solo si acudimos al llamado de la salvación del Señor, solo si recurrimos a la reconciliación, al sacramento, podemos ser redimidos del pecado en la sangre de Cristo y podemos reconciliarnos con Dios. Que el Señor nos ayude en este camino de Adviento a ser también un camino de reconsideración de lo que es el pecado y sobre todo del pecado que cada uno de nosotros comete, para que confesándolo en el sacramento de la reconciliación podamos sentirnos verdaderamente reconciliados con Dios. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia manifestado en la Santísima Virgen María. Gracias porque a través de ella nos enseñas que lo más grave que puede cometer el ser humano es darte la espalda a ti, y que lo más grandioso en el ser humano es darte a ti un sí, como el sí que te dijo María Santísima. Queremos pedirte que por intercesión de la Inmaculada Concepción podamos huir del pecado y podamos acudir a ti en el sacramento de la reconciliación y abrazarte y abrazar tu misericordia y sentir tu amor que nos redime, nos salva y nos ayuda. Madre Santísima, ayúdanos a caminar en santidad, enséñanos a ser santos como tú lo eres. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.